Buenos días, mi nombre es Carlos Carmona. En el siguiente video tutorial realizaremos el análisis estructural de un mecanismo biela-pistón, este que tenemos acá, en donde el pistón tiene un movimiento traslacional, el cual es otorgado por medio de el siguiente mecanismo, este que tenemos acá, y esto es lo correspondiente a la práctica número 9 de la materia de elementos finitos. Listo, abrimos nuestro estático estructural, nuestro software de trabajo, de Workbench. Sabemos que cargue. Y lo primero que vamos a definir es con qué material vamos a trabajar. En este caso utilizaremos el acero estructural, el material por defecto. Por lo tanto, continuaremos con entrar a nuestro design model, nuestra geometría. Ya dentro del design modeler, lo que haremos ahora es, antes de importar la geometría, vamos a crear un nuevo plano. Este plano va a ser respecto a otro plano, respecto al plano XY, pero vamos a transformar ese plano, ya que en ese caso la vamos a rotar. Esa rotación, pues buscamos acá abajo la rotación, no respecto a Z, sino respecto a X. Y va a ser de menos 90 grados. Listo, ya cuando tenemos este plano, generamos el plano que creamos y ahora sí vamos a importar nuestro sistema de trabajo. En este caso, este CAD lo van a encontrar en la descripción del trabajo para que puedan implementar también este análisis. Y listo, ahora vamos a rectificar que es respecto al plano 4, entonces ahí ya creamos. Esto con la intención de que podamos trabajar con nuestro sistema, con nuestros cuerpos alineados en la dirección que queremos. Como pueden observar, aquí tenemos dos pistones que nos van a imposibilitar el trabajo y que no son necesarios, por lo tanto los vamos a eliminar. La parte 1 y esta otra parte 1. Estas las vamos a suprimir en Suppress Body, ya que no vamos a trabajar con ellas. Y listo. Entonces, básicamente este va a ser, este de acá, este cuerpo que estoy seleccionando, va a ser los principales en los cuales voy a hacer mi análisis. Entonces, como pueden observar, acabé de eliminar la otra parte en la que era superficie. Y listo, ya eso sería todo los cambios que realizaría en mi design model. Entonces cierro y voy a entrar a mi herramienta de mallado. Listo, ya en el model lo que vamos a hacer primero es definir cuáles geometrías trabajan como cuerpo rígido y cuáles trabajan como flexible. Como les comentaba al principio del video, la biela será la que trabajará como flexible. En este caso seleccionamos todos los que trabajan como cuerpo rígido. Bueno, aquí el pistón también trabaja como cuerpo rígido, aquí lo puse mal. Entonces lo seleccionamos como cuerpo rígido. Listo, ya después de eso, ya teniendo todos los definidos el comportamiento de cada una de las partes, cerramos la geometría y nos vamos a Connection. ANSYS por defecto crea una carpeta de conexiones, la cual es incorrecta, por lo tanto la vamos a eliminar. Y nosotros vamos a crear nuestras propias juntas, nuestras propias conexiones. En este caso, primero que todo, vamos a hacer conexiones cuerpo a cuerpo. Entonces, en este caso, bueno, primero que todo, vamos a hacer la conexión cuerpo con piso, que sería, por así decirlo, la primera, que va a ser de rotación. Y ya las demás sí serían cuerpo a cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a hacer una cuerpo a cuerpo fija, que sería entre esta pieza. Entonces seleccionamos primero que todo una cara para poder referenciarlo y ya después en este view lo podemos modificar mejor. Entonces esta sería la cara que sería fija y seleccionamos la cara que es móvil, que en este caso sería esta pequeña de acá, este cilindro aquí. Y listo, eso mismo vamos a hacer con la otra parte. Entonces vamos a hacer una fija entre, bueno, aquí seleccionamos cuál es la fija, que sería en este caso esta parte del cilindro, y la móvil sería esta de acá, esta cara interior, y aplicamos. Listo, ya teniendo estas dos, primero que todo, antes de continuar, vamos a simular
Entonces para esto nos vamos a esta opción que dice Configure y vamos a rotar. Y ya vemos cómo tiene el movimiento que necesitamos, entonces podremos continuar haciendo las demás juntas. Entonces, la siguiente pieza que vamos a trabajar es otra de cuerpo a cuerpo, otra junta de cuerpo a cuerpo. Entre esta que es fija sería el cilindro interior, aplicamos, y el otro cilindro sería el móvil. Entonces vamos a móvil, este sería este cilindro y aplicamos. Listo. Ahora vamos a trabajar con una junta hacia el piso, que sería esta de acá, que esta sería fija respecto a la superficie, y vamos a seguir haciéndolas cuerpo a cuerpo. En este caso vamos a seleccionar una fija para la siguiente junta. Entonces, en este caso esta sería la fija y la móvil sería el cilindro interior de esta pieza de acá. Entonces aplicamos. Listo, continuaremos con los siguientes, en este caso cuerpo a cuerpo, fija para esta pieza de acá, seleccionamos una cara y luego seleccionamos la que nos interesa, ya esta aplicamos, y la móvil sería el cilindro que vemos a continuación. Entonces selecciono una cara y un poco más. Listo, esa sería la fija. Aquí los puse trocados, en este caso, bueno, aquí me equivoqué, estaba seleccionando la móvil, tenía que seleccionar primero la que era fija, que ya la tenía. Entonces aquí lo voy a modificar. En este caso, si no me deja, la elimino y la vuelvo a crear. Pues no hay ningún problema con esto. Entonces seleccionamos ahora sí la fija, que sería este cilindro interior, y bajamos, y la móvil sería el cilindro de aquí. Listo, ya nos faltan esta de arriba donde está el pistón que eliminamos, sería la siguiente. Y también hay que definir que estas son por revolución, aquí lo acabo de cambiar, y la siguiente será la del pistón, sería la superior, en este caso sería esta, no serían las dos orificios, en este caso sería sacar y sacar. Aplicamos, y la móvil sería la de la biela. Los aplicamos y nos vamos a la siguiente. En este caso ya iremos a la conexión entre biela y pistón. Debería estar aquí, esto sería la fija, la biela, y la del pistón sería la móvil. Las dos caras, tanto esta de aquí como la otra de acá, que la podemos cerrar en vivo. Entonces aplicamos y listo. Ya nos faltaría la última, que sería entre la caja como tal y el pistón. Entonces la fija va a ser la caja. Entonces tenemos que darnos cuenta también de los sistemas coordenados. Entonces hacia dónde el movimiento, por ejemplo, del pistón, y hacia dónde restringe el movimiento la caja. Entonces aquí vemos que está bien. Aquí vemos que nos pone el mismo plano. Entonces con la tabla la referencia se va a hacer de la forma correcta. Bueno, volvemos a simular la configuración para ver si el movimiento que estamos haciendo es el correcto. Entonces vamos a configurar y rotamos y vemos que efectivamente nuestro sistema se está moviendo de la forma correcta. Eso quiere decir que hicimos las juntas de forma correcta. Listo, ya después de esto ya nos vamos a ir de juntas. Ahora tenemos que definir la malla, que en este caso, como comentaba, era solo para la biela, pues vamos a hacer un sizing. Primero que todo, para la malla va a hacer un sizing de 4 milímetros, perdón, como lo pueden observar acá, y le vamos a dar a la malla le vamos a generar primero este mesh control, este sizing. Veremos cómo nos crea la malla. Bueno, primero tenemos que definir cuál es el método. Entonces nos vamos hacia mesh control. Bueno, algo que teníamos que hacer era definir que esa era flexible, por eso no nos creó la malla. Y ahora sí generamos un update. Entonces ahora sí nos crea nuestra malla. En este caso nos creó un método por defecto. Y ahora lo que definiremos será en el análisis setting cuántos pasos va a dar por cada revolución. En este caso defino 4. Y aquí en el número de pasos actual serán de 2.
Y aquí voy a modificar esa opción de acá para que tenga largas deflexiones. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos 4 pasos, pero vamos a modificar los segundos porque quiero que pasen 2 segundos. Entonces, 0.5 aquí, 1, 1,5 y 2. Entonces, van a hacer 4 pasos en 2 segundos. En 2 segundos va a dar como tal una revolución. Entonces, listo. Lo siguiente que voy a hacer es poner las cargas. En este caso, voy a hacer una carga de junta. Entonces, la voy a definir en cuál carga. Entonces, va a ser en esta primera, la de ground to part, que sería esta primera de acá. Y esta va a ser de rotación. Entonces, con respecto a Z, está bien acá. Vamos a poner de rotación, listo. Y la magnitud vamos a ponerla tabular. ¿Para qué? Para que obviamente tenga como ese comportamiento tabular. Entonces en este caso vamos a mover aquí los ángulos. En este caso va a ser 360 grados al final. Y esta segunda columna la voy a eliminar. La voy a seleccionar aquí en Delete Rows. Y ya veremos cómo tiene 90, 180, 270, 360, una vuelta completa por cada paso. Listo. El siguiente que vamos a hacer va a ser una carga de fuerza remota. En este caso aplicada en el pistón. Este es el pistón, listo, vamos a aplicar. Y va a ser por vector, en este caso va a ser por componentes, en el componente que se mueve, que sería en el X. Este va a ser tabular. Entonces, primero que todo me voy a fijar en la guía cuánto es la magnitud de esa fuerza. Y aquí vemos que es 200 newton. Entonces vamos a poner que para cada paso sea de 200 newton. Primero que todo ponemos aquí 200 y aquí 200. Listo, veremos que nos cambia todo. Bueno, eliminemos esta para que nos ponga 200 en todo y listo, ahí ya tenemos la magnitud correcta. Lo siguiente que haremos será desactivar este tramo de acá. Bueno, aquí amplío un poco y muestro, ya que el pistón solo está teniendo, por así decir, fuerza hasta el punto de expansión. Entonces seleccionamos desde acá que estén las dos, por así decir, las dos secciones y las desactivamos. Ya garantizamos el comportamiento por el cual va a recibir la fuerza. Entonces, listo, nuestras deformaciones totales. Y en ese caso, lo primero que vamos a hacer es cargar la deformación total para ver cómo se comporta. Bueno, eso fue algo que tuve que modificar en la junta, que era de rotación, no de velocidad de rotación. Y listo, veamos cómo se comporta nuestro sistema. Ese es el movimiento como tal que tiene el pistón y esa es la fuerza que actúa en la biela, en donde tenemos ciertas deformaciones máximas y mínimas. Debemos hacer la formación, el esfuerzo de von Mises para ver cuáles son los máximos de esfuerzo y mínimos esfuerzos. Veremos cómo converge nuestra gráfica en los pasos. Y ahora sí vamos a hacer, aparte de esto, solo un análisis para la biela. Entonces seleccionamos la biela, en este caso es deformación total, y solo me va a mostrar así la biela. Por lo tanto seleccionamos la biela y nos vamos a deformación total. En este caso vamos a cambiar aquí, ya no por tiempo, sino por aquí, sí, por tiempo. Entonces vamos a cambiar por tiempo máximo. Entonces esto de acá lo voy a dejar quieto. Y este tiempo máximo lo vamos a modificar. Y listo. Esto sería como, aquí nos va a mostrar cómo va a ser alrededor de todo el tiempo, cuál es el comportamiento y solucionamos. Entonces vamos a ver cómo esta biela recibe, dónde recibe el esfuerzo máximo, dónde recibe el mínimo esfuerzo, a medida que pasa el tiempo. Y obviamente para todo el sistema completo, vamos aquí a modificar esto para verlo un poco mejor. Entonces vemos mínimos y máximos. Y aquí podremos observar para la vida en especial, bueno, aquí, ahora sí, entonces para los esfuerzos veremos cómo se comporta la gráfica, cómo converge y al final en la sección que eliminamos, como ya no converge nada porque obviamente le dimos que no actora la carga. Entonces aquí podremos observar para la información total que converge completamente y listo. Eso sería todo lo correspondiente en la práctica número 9, la materia elementos finitos de la Universidad de Antioquia.